Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos a pocos días, a horas prácticamente, de la toma de posesión del nuevo gobierno y lo que tanto habíamos esperado, que era el anuncio del nuevo gabinete, finalmente se dio hace algunas horas, de hecho, y hoy queremos platicar, discutir sobre ese gabinete, qué poder esperar, qué retos tienen, y para ello contamos con dos invitados, Jorge Ceballos, analista político, y José Echeverría, presidente de MCN. Ambos, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es tu lectura de este gabinete que se ha propuesto? Algunos pues ya lo critican porque indican que es poco representativo, que de alguna forma no responde a los ideales que algunos de los seguidores del partido, que va a ser oficial en tan solo unas horas, pues supuestamente tienen. ¿Cuál es tu lectura? Gracias por la invitación, feliz año y gusto compartir con José. Bueno, creo que tenemos que entender, y eso es lo que nos cuesta a los ciudadanos que no están en el día al día de todo lo que sucede en la política y la sociedad en general de Guatemala. La política son procesos, son distintos pasos que involucran muchos actores. En el momento que estamos viendo, solo es una parte de lo que pues, nos ha costado llegar acá. Y el gabinete es una respuesta a este proceso que se ha dado, que ha tenido altos y bajos, y entonces no se le puede pedir a que una administración que ha tenido tanto desgaste para llegar a donde está, una administración electa, me refiero, pues tenga un gabinete que sea de superhéroes y que llene las expectativas de todo. Entonces, este gabinete es la respuesta primero a los acuerdos y a las conversaciones que se han dado durante los últimos meses para lograr gobernabilidad y poder permitir llegar a de verdad ejercer la administración pública de esta administración. Segundo, pues también hay que entender que muchos cuadros, cuando se les invita a participar, no llegan por los temores de que el mismo sistema los absorba o el mismo sistema los ataque. Entonces, los que están ahí es porque tomaron una decisión, creo yo, bastante responsable y con valentía de asumir un reto en las condiciones en que están. Entonces, siempre van a haber puntos radicales que al final no ayudan. Creo que este gabinete es una respuesta balanceada a las circunstancias que está teniendo este proceso y que no podemos juzgar si es positivo o negativo hasta que empiece realmente a tomar acciones. Lo único que podemos pedir es que desde la cabeza, que es el doctor Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera, puedan tener la capacidad de evaluar y ajustar ese gabinete conforme se vayan desarrollando las acciones en su administración. José, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides con el análisis que nos hace Jorge o pues crees que el gabinete adolece de algunas falencias? ¿Cuál es tu opinión? Creo que creo que es importante que un gabinete de gobierno esté compuesto con base a mérito y las capacidades de las personas que van a ocupar esos cargos. Yo creo que el hecho de comunicar el gabinete previamente es positivo. Yo creo que no se ha valorado el hecho de, yo creo que es un buen gesto que comuniquen quiénes son, cuál es su trayectoria. Creo que hubiese gustado que la forma o el proceso hubiese sido más público, pero como mencionaba Jorge, el gobierno electo que asume el próximo gobierno estaba en una encrucijada bastante dura de trabajo para, digamos, solventar algunas situaciones políticas y legales que buscaban impedir su toma de posesión. Dicho eso, yo creo que tenemos desde la parte ciudadana también mejorar nuestra capacidad de análisis y de crítica, porque yo creo que las deficiencias que hay en Guatemala de falta de oportunidades a ciertos sectores de la población
se arreglan con políticas públicas que provean oportunidades a todos los guatemaltecos. Creo que pensar que nombrar a ministros solo por el hecho, o digamos tomando grandemente el hecho étnico, no asegura, digamos, una calidad necesariamente, y tampoco asegura una representatividad, que es el gran dilema de las cuotas y de ciertas políticas. Entonces yo creo que la conformación del gabinete responde a ciertos parámetros que el partido político o que los líderes y el ejecutivo, próximo ejecutivo, consideró, y yo creo que tenemos que prestarle más atención en cómo va a asumir los retos grandes e importantes que heredan y que asumen próximamente en unas horas: el estado de las carreteras, el estado de la infraestructura de los hospitales y la crisis hospitalaria que hay en Guatemala, la seguridad. Yo creo que tenemos que enfocarnos bastante en el fondo, y pues la forma es importante, y en la política la forma es importante, pero el fondo, estamos en un momento sumamente importante en el país para definir el rumbo y el norte al que vamos, y sería muy lamentable que por polarización social nos desenfocáramos de hacia dónde queremos dirigir el país. Ahora, Jorge, algunos critican que, por ejemplo, se haya tomado en cuenta personas vinculadas a sectores tradicionales en el país, como por ejemplo personas allegadas al sector privado, sobre todo viniendo de un partido político que de alguna forma renegaba del sector privado. Al final lo que estamos viendo es un gesto muy pragmático del presidente electo de tender puentes hacia la sociedad y de entender que los lemas de campaña son unos, pero gobernar es algo totalmente distinto. ¿Cómo lo interpretas, Jorge? Es que por eso planteaba que políticas son distintos procesos, y dentro de ellos pues está la parte electoral, donde pues obviamente queremos generar expectativas a través de las bases de nuestras ideas y posicionar esas ideas en el elector para que nos dé su voto. Pero como bien planteas, otra cosa y otro paso del proceso de la política es ejercer ya la administración. Y dentro de eso hay que entender que no es blanco y negro. Hay una variedad de grises donde quien está en el ejercicio del poder tiene que ir lidiando para poder generar esa gobernabilidad. Creo que, y voy un poco en lo que plantea José en el decir que el ciudadano tiene que reflexionar más su análisis y tiene que ser más responsable en las expectativas que tiene. Si usted quiere que haya un gobierno, una administración que venga a ejercer cambios fuertes, que realmente no se salga de su línea que ha propuesto en la elección, en el proceso electoral, pues tiene que trabajar para tener mínimo 108 o 110 diputados en el Congreso de la República. Tiene que trabajar para que existan por lo menos más de 250 alcaldes. Debe trabajar para que exista esa tranquilidad de la administración elegida, de que no dependa de más actores para poder tomar decisiones. Muchos dirán, pues eso es totalitarismo, pues sí puede irse por esa línea, pero si queremos esa visión, tendríamos que trabajar en eso. En el momento en que estamos, la administración que llega tiene que tener una mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque hay un Congreso que tiene diferentes fracciones y que ninguna hay de mayoría. Tiene que haber un diálogo con las élites económicas, con las élites sociales. Y esto implica que también debemos entender estos actores, tanto desde lo privado, desde lo social, en que si a duras penas estamos tratando de llegar al 14, pues no nos preocupemos tanto en las formas en este momento. Preocupémonos por el fondo, y el fondo es que se mantenga la democracia, que se mantenga esa continuidad de la República, y sobre todo que haya consensos mínimos para tantas necesidades que hay en el país. José, y ahí precisamente quería tocar ese punto. Muchas veces las personas piensan
que hacer política es agarrar un mazo, destruir un sistema y comenzarlo a construir de nuevo. Pero la política es diálogo también, es consenso, es saber de alguna forma construir acuerdos. Y como país venimos de un periodo de bastante tensión política, de conflictividad. ¿Ves en este gabinete un intento del presidente electo de tratar de construir esos acuerdos mínimos en Guatemala? ¿Cómo posicionarías ideológicamente a ese gabinete? Yo creo que es un gabinete ideológicamente diverso de lo que se percibe. Yo creo que sí hay cuadros que vienen del partido político, lo cual es natural, pero yo creo que también es positivo que hayan cuadros y ministros externos que hayan tenido experiencia en carteras pues importantes para el desarrollo del país. Dicho eso, yo creo que hay un punto que lo podemos evaluar, tal vez superando la barrera ideológica de izquierda y de derecha y yéndonos, yéndonos más a una forma de gobierno y la idea de forma de gobierno de república que nace con la idea de cómo limitar o cómo sustituir el interés del gobernante por el interés de los ciudadanos que se ve reflejado en las leyes y en la Constitución. Entonces yo creo que ahí puede haber un punto interesante, porque lo que sí demuestra es que no necesariamente es una imposición de una sola idea, sino que es un gabinete que, en mi opinión, que está pensado para gobernar y tiene acuerdos y que va a tener diálogo, que puede tener contacto con diferentes esferas de la sociedad, y al final la sociedad la conformamos todos, los ciudadanos y todos los sectores del país, y creo que no se vale en querer como rechazar, censurar o dejar de fuera algún sector. Entonces yo creo que la parte importante va a ser cómo la diversidad de personas que hay en el gabinete pueden también ayudar a gestionar la comunicación con diferentes sectores de la población para poder hacer posible la ejecución de las políticas públicas que tendrán a su cargo, porque las políticas públicas y la ejecución desde un ministerio no es tan sencillo del poder público de decir cúmplase y mañana se hace, sino que requiere de un esfuerzo que es la etapa en la que ahora pues se adentrarán próximamente. Y hablando ya de cuando tomen posesión, en pocas horas de hecho, Jorge, ¿cómo ves el margen de maniobra que va a tener este gobierno en el Congreso? De ahí pareciera que va a ser de los mayores desafíos que van a tener. ¿Cómo lograr de alguna forma canales de comunicación con el Congreso y negociar, no de la forma tradicional que ha sido repartiendo proyectos, repartiendo de alguna forma prebendas, sino negociar en términos de lo que la política ideal nos indica, y es simplemente pues, llegar a ciertos acuerdos para que el país avance? ¿Qué margen de maniobra ves y qué estrategia podrían utilizar? Yo quisiera o quiero creer que hay esperanza de que el nuevo Congreso, con nuevos rostros en un gran número, va a tener una visión un poco más de país y va a tratar de generar los consensos necesarios para que el Ejecutivo pueda desarrollar políticas públicas en beneficio del país. Ese es el deseo. Lamentablemente, estamos viendo acciones. Por ejemplo, ayer un anuncio de la UNE sobre el retiro de dos diputados que eran pues relativamente esas caras visibles del partido, porque entonces se están tratando de ajustar desde ya cuáles van a ser los pesos y contrapesos que le van a dar. Lamentablemente estamos viendo que muchos políticos no han entendido que la dinámica del país ha cambiado y que necesita ser más transparente, necesita crear mayores vínculos con la sociedad y sobre todo generar condiciones para que todos desarrollen un trabajo que permita oportunidades en el país. Entonces, el margen de maniobra que va a tener el Ejecutivo creo que va a ser bastante
poco y en pocas palabras, lo van a tratar de manipular con el poder que puedan tener con el logro de votos en el Ejecutivo, en el Congreso, perdón, para hacer algunos cambios que necesite el Ejecutivo. Va a depender también la forma en que transmita la información el Ejecutivo, los logros que pueda alcanzar en conversaciones con los distintos actores para que también estos actores hagan una presión en el Congreso. Pero creo que lo importante es que el ciudadano primero modere sus expectativas y segundo entienda que no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Se necesita un acompañamiento, se necesita, y querramos o no, una presión social para que los diputados trabajen en función de realmente las necesidades de los ciudadanos y no en las necesidades de cierto grupo por querer seguir manteniendo el poder o ciertos beneficios. José, ¿qué resultados creerías que tendría que dar el próximo gobierno para que de alguna forma, si bien ya lo mencionaba Jorge, pues los ciudadanos tenemos que moderar nuestras expectativas respecto a lo que puede hacer un gobierno? Sin embargo, ¿qué resultados podrían dar en relativo corto plazo para que se pueda ver pues realmente un cambio importante en la gestión del país? Yo creo que los problemas ciudadanos están identificados. Justo el año pasado, una de las ventajas es que en el año electoral se corren diferentes encuestas que son públicas, y en las encuestas publicadas y en algunas privadas se identifica claramente que la economía, mejorar los ingresos familiares, la seguridad, el estado de las carreteras y la salud, pues son temas prioritarios para los guatemaltecos. No son temas tan fáciles de solucionar, pero yo creo que si el ciudadano percibe un beneficio en que hay un mejor clima de negocios, y eso se traduce en mejores ingresos, en mejores y mayores oportunidades, que la movilidad del país cambia y realmente hay movilidad, y llevar el producto del punto A al mercado pues es más fácil, es de menor costo, también puede generar beneficios. Yo creo que eso puede ser entregables muy importantes, no solo para el gobierno, sino para la población. Recordemos que estamos hablando que en un estado todos formamos parte de él, y entonces a todos nos debe de preocupar y nos debe de ocupar también cómo funciona correctamente y cómo se mejora. Y creo que una de las grandes tareas muy importantes es mejorar el presupuesto general. Venimos de 4 años en el cual el Congreso y la alianza mayoritaria en el Congreso ha sido prácticamente un facilitador de recursos para el Ejecutivo, digamos, o recursos sin control. Y yo creo que retomar el control y la disciplina en la ejecución presupuestaria es sumamente importante. Eso puede que no se perciba de forma ciudadana, de manera inmediata, pero creo que es un punto importante que va ligado también al discurso y a la promesa de luchar contra la corrupción y de limitar la corrupción desde el poder público. Y actuar con transparencia. Se me ha terminado el tiempo, pero quisiera que nos pudieran dar sus conclusiones en 15 segundos. Jorge, iniciamos contigo. Creo que lo importante, recalco, expectativas de los ciudadanos y mayor compromiso de los ciudadanos. No solo es el hecho, insisto, que llegamos a duras penas a este momento, es cómo se va a seguir manteniendo la administración. Necesita el respaldo ciudadano y eso se hace a través de la fiscalización en todos los niveles. La responsabilidad ciudadana es la que va a hacer el cambio a largo plazo de tener mejores administraciones, tener mejores diputados y sobre todo una transparencia en el gasto. Pero no porque ya llegamos al 14, bueno, muchas gracias, ahí nos vemos. No, debe seguir y continuar más fuerte. José, terminamos contigo. Sí, yo creo que de igual manera mejorar la participación ciudadana es importante. Creo que el hecho que se asegure la transición de poder reafirma que la República
el diseño republicano de Guatemala sigue vivo, sin importar quién haya ganado las elecciones. Eso es importante que se materialice. Es importante también enfocar esa participación ciudadana de forma prioritaria a las principales causas para poder sacar adelante y seguir adelante como país. Y hay que decir que se conservó esa alternabilidad en el poder gracias a la lucha de muchos ciudadanos, de muchos sectores que con convencimiento democrático pues defendieron las elecciones y todo el proceso de transición del poder en Guatemala. Gracias por sus comentarios, tanto a Jorge como a José. Gracias a ustedes en casa. Nos vemos la próxima semana.